Liberales. Tengo la inmensa suerte de tener este libro entre mis manos. Filosofía para no filósofos, recién publicado por Espasa. Tiene la peculiaridad de que su autor falleció hace más de 5 años. Y sobre todo, el enorme valor de que ese autor es Antonio Escotado. Muchos de vosotros le conocéis de sobra, y también la admiración que le profesamos en Laissez-faire. Pero para quienes le conozcáis menos, os doy unas pinceladas rápidas. Nacido en Madrid en el año 41, Escotado fue un hombre tan libre que hasta eligió dónde se iba a morir. Así fue como desde su querida Ibiza se marchó hace casi 4 años de este plano, y lo hizo con un enorme grado de reconocimiento, algo inimaginable para él solo unos años antes. Porque a pesar de su precoz genialidad, la fama a Escotado le llegó tardía. Además de merengue acérrimo, fundador de Amnesia y padre de 7 hijos, Escotado fue jurista, traductor, filósofo y autor de más de 20 libros. Entre sus obras, 2 forman parte de la historia del pensamiento liberal. La primera, Historia General de las Drogas, la escribió mientras cumplía condena en prisión tras haber sido injustamente acusado de tráfico de drogas. En cuanto supo de la condena, decidió que iba a aprovechar el tiempo para escribir ese libro. Eligió la cárcel de Cuenca y el director accedió a permitirle pasar su estancia en una celda de castigo para que pudiera centrarse en su escritura. La segunda, Los enemigos del comercio, es una trilogía monumental sobre los orígenes y desarrollo del movimiento comunista. Le dedicó 20 años de su vida con una entrega absoluta, llegando a catalogarlo como el libro de su vida. Todo lo anterior solo era Escotado en forma. En fondo, en esencia, Escotado fue sobre todo un estudioso de la verdad, impulsado por un deseo casi inconfesable de ser el hombre más inteligente de España. Persiguiendo ese sueño, por sus manos pasaron cientos de miles de páginas, siempre con un bolígrafo cerca para subrayar o escribir en los márgenes. Y así, entre anotaciones y referencias, fue construyendo los cimientos morales e intelectuales de su pensamiento. Una vida entera volcada al estudio, cuyos aprendizajes filosóficos destila ahora en este nuevo libro, verdadero regalo para quienes amamos su obra. En Filosofía para no filósofos, Escotado recorre de forma progresiva y estructurada las ideas que han ido moldeando nuestra civilización, desde el pensamiento mítico hasta Hayek y Popper. Tan escotadianamente brillante como siempre, pero con una renovada accesibilidad, el maestro nos guía en un viaje que demuestra cómo la búsqueda reflexiva de la verdad es la mejor herramienta para comprender el presente y anticipar el futuro. Y todo ello con la extraordinaria virtud de hacerlo en apenas 400 páginas, convirtiéndolo en un libro de vocación divulgativa para que, como dice su hijo Jorge, leerlo te convierta en una persona más culta que el 99% de la población. Tengo la inmensa suerte de haber conocido en los últimos meses a Jorge Escotado y de haber compartido con él algunas charlas todavía fugaces, pero que espero pronto se alarguen. Además de dedicar tiempo a su hija y a Memoralia, su empresa de biografías, Jorge vuelca gran parte de su energía a La Emboscadura, que es mucho más que una editorial al uso. Es un proyecto para difundir la obra de un hombre al que define, no sin cierta melancolía, más como maestro que como padre. Esa labor la comenzó en 2017, poco después de que se publicara el 3er tomo de Los enemigos del comercio, cuando su padre no era ni de lejos tan conocido como ahora. Vídeo a vídeo, tuit a tuit, Jorge fue consiguiendo que las palabras de su padre se propagaran hasta convertirlo en una leyenda. Y por lo que me ha contado sobre los proyectos que tiene entre manos, esa leyenda no ha hecho más que comenzar. Como ejemplo, este libro, que ha sido editado por él mismo. Así que como reconocimiento y sobre todo agradecimiento a la labor de Jorge, la labor de tu padre fue la más difícil, pero la tuya, Jorge, es la más importante. España vive una situación inédita, con una deriva económica y política preocupante, y sobre todo con un nivel de enfrentamiento y división social que nos retrotrae a nuestras épocas más oscuras. Hoy, otra vez, somos legión a los que España nos duele. Por eso es tan importante recordar a diario la obra de Escotado y reivindicar su figura. Una figura capaz de suscitar el respeto y cariño de todas las sensibilidades, como demuestra el hecho de que tras su muerte, el Ayuntamiento de Madrid votara por unanimidad hacerle un monumento, aunque todavía, años después, sigamos a la espera de la aprobación del alcalde. Y es que Escotado, mientras hacía su travesía desde el marxismo acérrimo hacia las ideas de la libertad, fue poco a poco llegando a la mayor comprensión de todas, que no hay mayor sabiduría que respetar a todo ser humano y reconocer su profundo valor. Por eso, para cerrar, os traigo uno de sus últimos conceptos, unas ideas llenas de esperanza que agrupó bajo el nombre Guerrilla de la Concordia, un término que su buen amigo Jorge Drexler convirtió en una canción tan bella y con tanta verdad que quizás os pase como a mí la primera vez que la escuché y se os salten las lágrimas. Ahí hay una canción y hay un de valor. La escribí hace mucho. Armémonos, armémonos de valor, armémonos, armémonos de valor hasta los dientes.
salió de su fosa y hoy amar es cosa de valientes. Por lo tanto, amémonos porque sí, amémonos. Hermano, ¿cuánto Ahora aprendo de ti, mismo y querido? aquí. ¿Cuánto aprenderé? Vamos a ver lo que queda. Soltemos al aire nuestra Qué bonito, soberanía mayor. de la guerrilla, de la concordia. Amar es ir a ciegas, el corazón despega mientras todo arde. Odiar es mucho más sencillo, el odio es el lazarillo de los cobardes. El odio es el lazarillo de los cobardes. Amar es cosa de valientes. Amar es cosa de valientes. Laissez-faire es una comunidad de personas que tienen la libertad y la responsabilidad como faro moral de sus vidas. Si quieres formar parte de ella, además de seguirnos, no dudes en hacerte con alguno de nuestros productos.